Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Voces. En esta ocasión estaremos abordando la temática respectiva al rol de la rama judicial frente a los casos de violencia de género. En esta oportunidad tendremos aquí al magistrado y presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, al doctor Lavrenti Palomo Mesa. Bienvenido a nuestro podcast y muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien, estamos aquí con usted precisamente porque queremos que nuestros escuchas y quienes nos ven desde cualquier parte del departamento de Córdoba conozcamos precisamente cuáles son esas acciones que ejerce la rama judicial desde sus magistrados, jueces y toda la corte con respecto al abordaje del tema de violencia de género. Entonces, por esa razón queremos un poco que nos cuente qué es ese consejo, de qué se encarga. Muy bien. El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene en cada departamento un consejo seccional de la Judicatura, es el órgano de gobierno de la rama judicial. ¿Qué significa eso? Es el órgano encargado de manejar los recursos de todo orden, desde técnicos, humanos, económicos, locativos y por supuesto tecnológicos, para que la rama judicial funcione adecuadamente, de una manera pronta y eficaz. En ese orden de ideas, el Consejo Superior de la Judicatura debe proveer todos los recursos a los jueces y magistrados de la República para que ejerzan su labor de administrar justicia. Pero también debe proveer la formación adecuada para que los jueces puedan administrar justicia con una formación jurídica totalmente ajustada a la Constitución y a la ley. Claro. Y por eso también el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano máximo, cuenta con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que viene siendo algo así como la universidad de la rama judicial para formación de los jueces, pero también maneja lo que se llama la carrera judicial, es decir, la forma en que los aspirantes a ser jueces y magistrados pueden vincularse a través de concursos de conocimientos y de prácticas para que luego sean inscritos en una lista y de esa lista puedan ser seleccionados y nombrados como jueces y magistrados. Es aquí, de pronto, tal vez en esta escuela de formación donde también los capacitan frente a esos tipos de violencia. Perfecto. Y en esta instancia, violencia de género. Esa es una de las áreas. Y por decirlo de alguna manera, el área principal y columna vertebral del derecho en Colombia es el derecho constitucional. Porque el derecho colombiano, a partir de la Constitución del 91, se ha constitucionalizado. ¿Qué significa eso? Antes de la Constitución del 91, el derecho colombiano era regulado más que todo por los códigos. Los códigos era lo que más primaba. En tanto que la Constitución era como por allá una obra teórica poco aplicable a la realidad social, económica y política del país. Con la Constitución del 91 eso cambió y ahora todo se ha constitucionalizado. Se crearon derechos constitucionales fundamentales que están por encima de los códigos. Y por eso el juez de hoy en día no solamente es un juez de derecho, sino también un juez constitucional, obviamente de derecho, pero en el que tiene como norma rectora la Constitución. Y desde ahí, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla tiene cursos de formación para que el juez pueda cumplir su labor desde el punto de vista y desde el enfoque constitucional, mirando esos derechos fundamentales, entre esos el derecho de la mujer, de género, de no violencia, etcétera, que hace parte del marco general de todos los derechos que tienen los colombianos. Respecto a eso, ¿cómo actúa específicamente el Consejo para atender esos casos? Bueno, ya ahí aterrizamos más
a la situación concreta de aplicación de los jueces del enfoque de género a sus decisiones judiciales. Son los jueces los que aplican justicia, son ellos los que toman decisiones judiciales que, entre otras cosas, una decisión judicial es una decisión que regula y decide sobre los derechos de los ciudadanos. Dentro de esos están los derechos de las mujeres. Claro que sí. Y los derechos, claro, partiendo de un derecho macro o más general, que es el derecho a la igualdad. A partir de ese derecho a la igualdad se le da formaciones a los jueces en materia de derecho constitucional. ¿Cuáles son todos los derechos que hay en los ciudadanos colombianos? Entre esos, el derecho de las mujeres y aquellos derechos que deben ser protegidos y que por la condición de ser mujer o de género están siendo vulnerados y afectados de manera significativa por la sociedad en general, por las instituciones, por los ciudadanos, por las personas, y que requieren ser protegidos de manera especial, y esos casos son los que resuelven los jueces, que deben darle en cada caso un enfoque de género en todas aquellas situaciones en donde hay violencia hacia la mujer o cercenamiento de sus derechos por su condición de mujer. O sea, van enfocados en disminuir, en cerrar la brecha de inequidad que existe entre hombres y mujeres. De esa manera aplican ese enfoque de género. Sí, va enfocado sí a eso, pero más que todo a la aplicación de esos derechos. Porque es que antes hay dos tipos de luchas, por decirlo de alguna manera. La lucha por la conquista de los derechos que ha habido a través de los años, y una vez conquistados esos derechos, el respeto por esos derechos. Porque en estos momentos los derechos están teóricamente ya establecidos. Hay igualdad de derechos de género. Y hablemos en particular en este momento de el hombre y la mujer. Sí. Pero hoy en día la problemática ya se ha desplazado del desconocimiento de los derechos de la mujer en el marco teórico al desconocimiento de los derechos de la mujer en el marco práctico, en la realidad. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres tienen iguales derechos que los hombres, pero en la práctica, en la vivencia... Al parecer tenemos más derechos. Sí, no, por la Constitución sí, pero se está dando en la realidad, se están materializando esos derechos. Es ahí donde está la situación y el conflicto y el problema, y ahí es donde entra la Administración de Justicia a regular esas situaciones para que esa igualdad de derechos se materialice y se vuelva una realidad. A través de un ejemplo, ¿cómo están materializando en ese caso? Escojamos al azar el caso de una mujer que está siendo violentada y necesita que desde el Consejo se aplique ese enfoque de género. ¿Cómo lo harían? Perfecto. Primero, obviamente las herramientas y los canales son comunes para todos los ciudadanos, pero las instituciones encargadas de velar y cumplir porque esos derechos se garanticen, deben poner especial atención a esas demandas o a esas denuncias, depende de lo que sea, delitos o infracciones a normas de otro orden como laborales, civiles, comerciales, etcétera. El juez pertinente debe tomar el caso e identificar si en ese caso en particular el problema es por ser la condición de mujer, porque hay situaciones que se dan de violación de derechos, pero no necesariamente por razón de ser mujer o por el hecho de una cuestión de género. Pero lo primero que debe identificar el juez es si esa vulneración o esa afectación a ese derecho de esa mujer se está dando por su condición de mujer, es decir, por su género. Una vez hecho esto, es el juez, en este caso las primeras instancias, que son los jueces, luego vienen los magistrados, deben confirmar a través de ciertas circunstancias que efectivamente la violación se ha dado por eso, y en la decisión deben tomar una decisión con enfoque de género, señalando que la violación que se le está haciendo a los derechos de esa persona es por ser su condición de género, específicamente por su condición de mujer. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, que no necesariamente tiene que ser penal. Un caso típico
de violación de derechos de las mujeres por su condición de ser mujer es cuando las despiden de un trabajo porque quedan embarazadas. Ok. Un caso concreto de violencia basada en género. Exacto. Normalmente en las empresas, y eso se ve a diario, se enteran que la trabajadora tal quedó embarazada y al enterarse vienen y la despiden o le terminan el contrato o la desvinculan según el vínculo jurídico que tenga con la empresa o entidad, porque eso le va a traer una carga adicional al empleador en relación con la mujer por el hecho de tener en su seno un hijo que está por venir. Claro, con el fin de garantizar la protección de ambos. De ambos. Entonces, el patrono, por decirlo de alguna manera general, pretende entonces evadir la carga de esa responsabilidad legal y lo que hace es despedirla. A ese es un ejemplo muy, a mi juicio, es uno de los mejores para demostrar que ciertas decisiones que ahí se le está afectando el derecho al trabajo. ¿Pero por qué? Por su condición de ser mujer. Eso no se puede dar con un hombre porque el hombre no queda embarazado. Entonces, y así hay muchos otros ejemplos que por su condición de ser mujer, esos derechos que están ya constitucionalmente reconocidos no les son materializados. Verbigracia, contratan a dos personas para unas mismas funciones. Eso también se da, pero le pagan menos a la mujer por su condición de ser mujer. Entonces, ahí hay una violación al derecho a la igualdad porque frente a iguales funciones e iguales cargas laborales, igual salario. De tal suerte que la mujer tiene derecho a reclamar ante el juez, reconózcame mi derecho a la igualdad y sancione al patrono que no me paga igual que le paga al compañero mío de trabajo por el hecho de que él es hombre y yo soy mujer. ¿Cómo pueden denunciar las personas en ese caso? Bueno, depende, ahí sí, ahora entramos en un terreno más concreto. Depende de la naturaleza de la violación. Porque, ¿qué es lo que hace la rama judicial en el fondo de todo? Solucionar conflictos. Eso es lo que hace la rama judicial de todo país. Entonces, depende de la naturaleza del conflicto, se establecen competencias. Entonces, hay jueces que son los competentes para conocer conflictos de orden penal, que son los delitos. Violación, por ejemplo, cuando se viola, es muy común la violación que se hace a una mujer, que es una cosa bastante, delicada. Es decir, o sea, toman o se apoderan del caso luego que ya pasaron, pues ya pasó la confirmación desde las instancias de salud y protección. Sí. Es decir, Correcto. Como decir la fase administrativa. Exacto. Luego pasa a la fase judicial. ¿Sí? La judicialización ya es lo más grave, por decirlo de alguna manera. Entonces ya la fiscalía es el primer órgano encargado de conocer esos hechos y si establece y tiene elementos de prueba suficiente, puede iniciar y aperturar una investigación que puede llegar a juicio y el que decide en últimas es el juez. Si hubo o no violación y cuál es la pena o sanción que se le impone al presunto violador, que a quien ya se le ha demostrado ya no es presunto, sino responsable violador del hecho de afectación del derecho a la mujer, a su libertad sexual, de escoger pareja, de tener relaciones con quien quiera, etcétera. Aquí el elemento esencial en la violación es la libertad. Allí siguen estando pues, las estrategias de ustedes, las acciones para seguir cumpliendo con la protección de esos casos de violencia basados en género. O sea, todavía en esa instancia se siguen aplicando las medidas que ustedes han detectado que son oportunas y pertinentes para abordar esos casos teniendo en cuenta el género. Correcto. Pero además quiero adicionar esto para enriquecer en la idea. Aquí entra a cumplir un rol muy importante, ya no la rama judicial, sino la rama legislativa. ¿Por qué? Fíjense que antes de que existieran esta igualdad de derechos de las mujeres, esta condición especial de la mujer por ser mujer, por ejemplo, en materia de homicidio, la muerte de un hombre o de una mujer era tratada como homicidio.
Ya ahora feminicidio. Hoy se llama feminicidio, Claro. ojo, pero siempre y cuando el homicidio, que es la muerte general de un hombre por otro hombre, hablando en términos generales, ¿sí?, se haya dado por su condición de mujer. Porque Si no tiene esa característica si tiene esa especial. característica, sí. Por ejemplo, se han dado casos en que matan a una líder, pero por su condición de líder, No por ser mujer. no por ser mujer. Porque si No esa puede líder, considerarse si esa líder, feminicidio, si ese líder que está frente a esa comunidad batallando por unos derechos comunitarios, independientemente de que sea hombre o mujer, lo asesinan o lo matan para conseguir que no siga luchando por esa comunidad, ahí la razón de ser de ese homicidio es otra, no es la condición de género. Y no se debe abordar según estas medidas basadas en género. Exactamente. Claro. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que usted nos ha compartido en este podcast y su voz está siendo escuchada por muchísimos cordobeses que seguramente se llevan a sus mentes todos estos lineamientos que de pronto no teníamos tan claros y sabemos que desde la rama judicial se están abordando todas las temáticas respecto a tener en cuenta ese género, o sea, todo lo que tiene que ver con el género y de proteger y garantizar los derechos de las mujeres por su condición de ser mujeres. Entonces vemos cómo usted nos ha explicado muy bien las diferencias entre cómo se abordan los casos de violencia basada en género y cómo se abordan los que no tienen que ver con las mujeres. Correcto. Con el hecho de Por que el hecho sea de una ser, mujer. Exacto. Entonces, de verdad que estamos muy agradecidos con su participación en este podcast. Con mucho gusto. Se me olvidaba algo muy importante, Claro si que lo sí, puedo adelante, decir al adelante. final. Es importante señalar que la rama judicial ha creado una figura que es darle una calificación especial a aquellos jueces que logran establecer en sus decisiones enfoques de género. Eso hace que los jueces se preocupen por entender cada problema que les llegue y resolverlo de acuerdo con el enfoque que realmente debe tener el caso. Claro. Y por eso, a nivel nacional, todos los años se premia las mejores sentencias y las mejores decisiones que los jueces tienen en estos temas. Es también una motivación para que Correcto. se preocupen y apliquen las medidas como deben aplicarlas. Correcto, así es. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, por su disposición, por acompañarnos y bueno, nos vemos en otra próxima ocasión aquí en este podcast Voces de la Gobernación de Córdoba.